Buen día, jóvenes. Licenciado, buen día. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bien, una parte de la clase la vamos a destinar a avance, tema número 4, administración del capital de trabajo. Y el restante del tiempo, si es que hay dudas de sus prácticas, también vamos a trabajar ese aspecto. Bien, entonces primero voy a comenzar, por favor, con el avance. Es un tema teórico, vamos a abordar aspectos teóricos en este tema número 4, como es la administración del capital de trabajo. Y para esto he preparado una pequeña presentación en PowerPoint. Bien, entonces la misma voy a iniciar su presentación. Bien. Comienzo entonces el tema número 4, administración del capital de trabajo. Si bien en una ocasión anterior ya hemos conversado del capital de trabajo, dando algunos lineamientos generales, sin embargo, ahora me voy a concentrar en aquellos elementos que son los más relevantes, importantes, los que se analizan normalmente en la administración del capital de trabajo. En primera instancia vamos a hablar del capital de trabajo, primero como elemento a los activos corrientes. Los activos corrientes se definen como aquellos recursos de propiedad de la empresa que están representados normalmente por el efectivo, por las cuentas por cobrar y los inventarios principalmente. La característica que tiene el activo corriente es la disponibilidad para las operaciones de la empresa. Son recursos que se utilizan para el funcionamiento, para la operación normal que tiene la empresa. Eso desde el punto de vista de su actividad principal, ¿no? Si tiene una actividad principal, entonces lo que necesita en el día a día, eso básicamente son los activos corrientes, ¿bien? Bueno, aquí esquemáticamente podemos observar que el activo corriente está representado por esta parte amarilla, bueno, que es el activo corriente, y además los otros elementos como activo no corriente, pasivo a corto plazo, largo plazo y patrimonio, ¿no? Recordemos que la parte izquierda representa la inversión que la empresa ha realizado en la empresa y la parte derecha representa el financiamiento, ¿no? Tanto desde su pasivo y desde su patrimonio. Entonces, cuando hablamos del activo corriente, nos referimos en sus elementos, por ejemplo, al efectivo en caja y bancos, en las cuentas por cobrar y además de eso a los inventarios, ¿no? Almacenes. Si tenemos ahí mercadería que se compra, esta mercadería ha sido adquirido para seguramente posteriormente ser vendido. Entonces ahí tenemos estos almacenes, las cuentas por cobrar y el efectivo, ¿no? La característica entonces de este activo corriente, de estos elementos, es su fácil conversión en efectivo, en bolivianos. Bueno, el efectivo, lo que está en caja y bancos, ya es efectivo, sin embargo, las cuentas por cobrar y los inventarios es que tienen esa característica de tener una fácil conversión, ¿bien? Bueno, y esta conversión se lo hace en el plazo máximo de un año, ¿no? Por eso se dice que es activo corriente hasta un año y después activo no corriente, lo que es considerado mayor a un año, ¿no? Por supuesto, eso como regla general, ¿no? Aunque no en todos los casos siempre se va a cumplir como tal. Bien. Bueno, una vez que nos referimos entonces al activo corriente, también podemos hablar ahora del pasivo a corto plazo. Estos representan las obligaciones que han sido contraídas y que además son ineludibles para la empresa, que están representados algunas cuentas como ser cuentas por pagar, los proveedores, los impuestos a pagar, ¿no? Obligaciones tributarias, financiamientos que son considerados hasta un año. Bien, la característica de estos es que tienen exigibilidad para la operación, ¿no? Son necesarios para que la empresa pueda operar. Gráficamente está aquí identificado por esta área de color rojo, ¿no? Ese es el pasivo a corto plazo.
Bien, ejemplos de pasivo a corto plazo, tenemos los proveedores, las cuentas por pagar, los impuestos, estos créditos, ¿no? Y la característica, decíamos, son obligaciones que deben pagarse en el plazo máximo de un año, ¿no? Por eso es pasivos de corto plazo, también se los denomina pasivos circulantes, hasta pasivos corrientes, ¿no? Son denominativos, son sinónimos para referirse justamente a lo mismo. Bien. Bueno, entonces el capital de trabajo está formado por el manejo total de los activos corrientes, ¿no? En términos sencillos, entonces, cuando hablamos del capital de trabajo, nos referimos al activo corriente, ¿bien? Y bueno, en otros términos también podemos decir que es la inversión de una empresa en activos a corto plazo. Muy bien, otros conceptos también que se pueden incorporar a este capital de trabajo, dice que se define como los recursos destinados a cubrir el costo de operación, es decir, la herramienta necesaria para poder operar, ¿no? Entonces, son recursos necesarios para que la empresa realice su funcionamiento. Bueno, ese anterior concepto del capital de trabajo también lo habíamos conocido como capital de trabajo bruto. Y aquí también incorporamos otro concepto como es el capital neto de trabajo, que es simplemente la diferencia entre estos dos elementos, ¿no? Los activos corrientes, los activos circulantes, menos el pasivo a corto plazo. La diferencia entonces nos va a dar el capital neto de trabajo. Bueno, en términos entonces en gráficos, podemos aquí hablar de que este capital neto de trabajo se define también como la proporción de los activos corrientes de la empresa financiados por fondos a largo plazo. Bien, si tenemos este gráfico de esta manera, podemos ahí notar claramente que tenemos en primera instancia la parte del activo corriente que está siendo financiado por el pasivo a corto plazo. Pero la definición de capital neto de trabajo dice que es aquella proporción de este activo corriente de la zona amarilla que está siendo financiada por fondos de largo plazo. Por ejemplo, aquí en el gráfico podemos observar de que existe el otro pedazo más del activo corriente que está siendo financiado por el pasivo a largo plazo, ¿no? Esos fondos que son de largo plazo. Entonces, esa parte azul es básicamente lo que representa el capital de trabajo neto o capital neto de trabajo, ¿no? Significa lo mismo. Bien, entonces a eso se refiere como capital neto de trabajo. Muy bien. Tiene otras denominaciones este capital neto de trabajo, también se lo define como un fondo operativo, como un fondo de maniobra, como un capital en circulación. Bueno, aquí el nombre es lo de menos, lo importante es que ninguna empresa puede operar si es que no tiene capital de trabajo, ¿no? Más bien, si existiese por ahí una empresa que no tiene capital de trabajo, a esta se le debe ver como una empresa inoperante, ¿no? Inoperante significa de que no puede operar. Entonces, para que opere la empresa, para que funcione la empresa, es necesario que siempre exista ese capital de trabajo. Bien. Bueno, una vez entonces entendido esa definición, la importancia del capital de trabajo es que justamente este elemento como capital de trabajo participa en la empresa para que justamente se pueda maximizar el valor que tiene la empresa. El valor de la empresa, por supuesto, para la competencia, el valor de la empresa en el mercado, el valor de la empresa principalmente para los clientes, ¿no? Y esto implica de alguna manera que el gerente financiero, es decir, aquella persona que toma decisiones en la empresa, se dedique a una administración eficiente de estos activos que son corrientes para la empresa y que están, bueno, financiados también por el corto plazo, ¿no? De acuerdo al tipo de empresa, este concepto puede representar hasta el 50% de lo que tiene invertido en activos, ¿no? Eso, pero depende del tipo de empresa, ¿no? Hay empresas que pueden tener una mayor inversión en el capital de trabajo
y algunos pueden tener una menor inversión, ¿no? Eso comparado, por supuesto, contra su total activo. Sin embargo, aquí la preocupación de aquellas personas quienes toman decisiones, es decir, los gerentes, está principalmente vinculado con estos dos conceptos. El primero que se refiere a la liquidez y el segundo a la solvencia. Ambos elementos, sin embargo, están muy vinculados. Cuando hablamos de la liquidez se refiere a la disponibilidad de recursos que existe, es decir, al efectivo. Si la empresa tiene efectivo, entonces se dice que la empresa tiene liquidez. Si la empresa carece de efectivo, presenta un efectivo nulo, es más, entonces la empresa no tiene liquidez. ¿Y por qué es importante tener liquidez? Bueno, porque con esta liquidez, con el dinero en efectivo, se pueden realizar erogaciones para comprar bienes, servicios o tal vez para realizar inversiones, incluso para poder pagar las deudas que se tienen tanto en el corto plazo o de largo plazo. Entonces, aquí el otro concepto que participa es la solvencia. La solvencia es la capacidad que tiene una empresa para poder pagar sus deudas que están medidos normalmente en ese pasivo de corto plazo. ¿Por qué el pasivo de corto plazo? Porque es el pasivo con el cual se enfrenta la empresa en el día a día, ¿no? Entonces, el gerente está preocupado de tener dinero en efectivo para seguramente poder cumplir con esas obligaciones que tiene con su pasivo en el corto plazo, ¿no? Por eso la liquidez y la solvencia son elementos de los cuales siempre una persona que toma decisiones, como son los gerentes, están preocupados en todo momento, y especialmente el gerente financiero, ¿no? Este que está manejando el dinero de la empresa. Entonces, liquidez contra solvencia siempre está preocupado de ese aspecto. Bien, otro concepto al cual debemos referirnos es el ciclo operativo. Bueno, la gestión financiera en el corto plazo se relaciona con actividades, con hechos, con eventos que también van dándose en el corto plazo. Por ejemplo, aquí tenemos algunos eventos, algunos hechos, como es la compra de mercaderías, eso va a realizar la empresa. Por supuesto, el pago de las compras que, bueno, fueron al contado. Después se preocupa la empresa de vender y, por supuesto, de realizar los cobros en efectivo en caso de que haya existido ventas que hayan sido a crédito. Bien, principalmente estos eventos están marcados por la principal actividad que tiene la empresa. Es decir, si es una empresa comercial, entonces está preocupada normalmente en eventos de comprar y vender mercaderías. Y eso, por supuesto, lo que implica, si hablamos de compras, si es que hay compras a crédito o si las ventas también son a crédito. Entonces, ahí también con los efectos que genera, las relaciones que se tienen con los proveedores y, por supuesto, con los clientes que tiene la empresa. Y en ese sentido, a la hora de tomar decisiones, tenemos que tener ahí entonces que considerar los siguientes aspectos, ¿no? Algo mínimo por lo menos. En el tema de inversión en inventarios, ¿cuánto inventario se debe ordenar, ¿no? Eso en el sentido si el inventario que tenemos es suficiente, se necesita más aún todavía, o si es por demás necesario, ¿no? Otro aspecto, si se deben obtener préstamos o reducir los saldos de efectivo, ¿no? Si el efectivo que tiene la empresa entonces necesita asumir algún gasto, entonces si ese efectivo lo va a utilizar para asumir ese gasto, o si de repente si el gasto, egreso, salida de efectivo es considerable, entonces pueda buscar algún préstamo que permita no gastar el efectivo que tiene en ese momento, ¿no? Entonces ahí hablamos del efectivo en términos de obtener más efectivo o simplemente quedarnos con el efectivo que tenemos para asumir una necesidad que la empresa tenga. Bien, además de eso, si la tecnología es apropiada que está utilizando para la empresa, de repente pueda cambiar de tecnología, no solamente para poder adquirir los productos, para poder vender también los productos, tecnología en los cobros de las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces hay tecnología que se va aplicando, ¿no? La tecnología no siempre está vinculada
lado, ¿no? Con maquinarias, por si acaso. Bien. Bueno, y además de eso, si se trata de vender productos, entonces nos preguntamos si se debe conceder créditos a nuevos o los clientes que tenemos o tal vez no, ¿no? Trabajar directamente con el contado. Bien. Y además de eso, lo más importante cuando tenemos ventas a crédito, el cómo se va a recuperar una cuenta por cobrar, cómo se va a cobrar, ¿no? Entonces, eso es algo importante también, peor aún todavía considerando de que las personas normalmente no les gusta pagar sus deudas, ¿no? Entonces, con esos elementos más aún todavía, hay que sumamente armar, ¿no? Toda una estrategia de cobranzas por estas ventas que se hayan realizado a crédito. Bien, otro concepto, además del ciclo operativo, podemos hablar también del ciclo del efectivo. Este representa el tiempo promedio que transcurre entre la adquisición de las mercaderías, su venta y finalmente su recuperación convertida en efectivo. Bien, cualquier empresa cuando inicia siempre sus actividades, siempre va a arrancar con efectivo. Entonces, si la empresa debe su principal actividad a la compra y venta de mercaderías, ¿qué es lo que realiza con el efectivo? Primero lo que hace es comprar mercadería. La compra de mercadería, esa mercadería que ha adquirido, lo que hace es después venderla. Al venderla, por supuesto, lo que va a buscar es obtener un margen de utilidad. Ese margen de utilidad va a hacer que el dinero, por supuesto, aumente en cantidad. Y si la venta de mercadería que se está realizando es a crédito, entonces eso va a originar que existan cuentas por cobrar. Y estas cuentas por cobrar, por supuesto, se las debe recuperar, se las debe cobrar para que otra vez se convierta en efectivo y con el efectivo pueda comprar otra vez más mercadería o también pueda realizar el pago o cumplimiento de sus obligaciones que tiene en su pasivo a corto plazo. Lo importante de este ciclo del efectivo es que el efectivo que se tiene como efectivo a través, ¿no?, de la compra, venta y recuperación de las deudas, este ciclo del efectivo es que sea en un periodo de tiempo lo más corto posible. Bien, si el efectivo que tengo después de haber comprado mercadería tarda nuevamente en ser efectivo, por decirles 30 días, ¿no? Un mes, entonces la idea es que esos 30 días sea lo más corto posible, ¿no? Que no sean 30 días nomás, que sean 29 días, 25 días, 20 días, 10 días, ¿no? O sea, mientras más corto sea el tiempo, es mejor para la empresa, ¿no? Entonces, eso significaría que tiene una alta rotación de su efectivo, ¿no? Mientras más rápido puede volver a convertir esa su mercadería otra vez en efectivo para otra vez realizar más inversiones y por el margen de utilidad ese dinero pueda convertirse en más dinero, ¿no? Por supuesto, ese es el comportamiento que se busca siempre que se vaya a cumplir cuando tenemos una empresa que ha sido creado con fines de lucro, ¿no? Entonces, esa siempre va a ser la preocupación de la empresa. Bien. Bueno, al respecto entonces podemos mencionar algunos tips que se deben considerar para acortar justamente este ciclo del efectivo, ¿no? Para que sea un valor mucho más pequeñito, ¿no? Insisto, ¿no? El ciclo del efectivo está medido por si acaso en tiempo, ¿bien? Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer para acortar entonces el ciclo del efectivo? Bueno, de alguna manera buscar reducir el periodo de conversión del inventario. Eso mediante el procesamiento y la venta más rápida de los productos. Aquí la clave es vender los productos lo más rápido que se pueda, ¿no? Eso va a significar que la empresa tiene una alta rotación de su mercadería y eso generalmente ocurre cuando la empresa tiene una aceptación en el mercado, ¿no? Hay negocios en las actuales condiciones en las cuales nos encontramos
que aún con la cuarentena, bueno, la pandemia, ¿no? Y todo lo que nos está sucediendo, tienen todavía buena aceptación en el mercado y los productos son bastante requeridos, ¿no? Me refiero principalmente a las farmacias, ¿no? Y farmacias que tienen determinados productos son muy cotizados, ¿no? Hay farmacias que saliendo a la calle uno puede observar que hay gente que hace fila justamente para conseguir seguramente un medicamento que lo necesita, ¿no? Bueno, ante la salud uno va a hacer todos los esfuerzos seguramente necesarios para conseguir ese medicamento que le va a hacer bien, ¿no? Pero ese tipo de negocios que tienen fila es porque tienen una alta rotación de sus inventarios, ¿no? Y justamente por el tipo de producto que están comercializando, seguramente también les está acompañando por lo menos en este periodo estas ventas, ¿no? Pero sin embargo también hay negocios a la inversa, ¿no? Que más bien los está perjudicando y de que más bien se hace más lento justamente esta rotación de sus productos y eso provoca que más bien se alargue el ciclo del efectivo, ¿no? Para ese tipo de negocios. Claro, si tiene invertido en mercadería, la mercadería no se va a convertir en efectivo hasta que no lo venda y si no lo vende va a seguir siendo mercadería, ¿no? Y eso va a hacer que tarde mucho más tiempo todavía en poder recuperar esa inversión que ha realizado, obtener la ganancia que seguramente ha calculado para otra vez comprar más mercadería, ¿no? Entonces eso genera inconvenientes, ¿no? Segundo tip, ¿no? Para poder acortar el ciclo del efectivo, reducir el periodo de cobranza de las cuentas por cobrar, ¿no? Eso a través del aceleramiento de las cobranzas. Lo que busca un negocio es que cobre lo más rápido posible, ¿no? Pero esto, por supuesto, debe hacerlo respetando las condiciones como las cuales ha negociado con los clientes, ¿no? Si con un cliente ha negociado 10 días de crédito, entonces 10 días debe respetar, ¿no? Pero si quiere acelerar este periodo de cobros, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, de repente, ¿no? Ofrecer algunos incentivos que se tengan con estos clientes. Pueden ser algunos descuentos, rebajas, ¿no? O tal vez incluso alguna forma de incentivarlo en una futura venta de mercaderías que le vayamos a realizar, ¿no? Bueno, se pueden buscar diferentes mecanismos, formas para justamente acelerar esta recuperación de las cobranzas, ¿bien? Bueno, esto en caso de que se trabaje a crédito, ¿no? Cuando es al contado, bueno, mucho aquí no va a interesar eso, ¿bien? Otro tip, tenemos el alargamiento del periodo en la cancelación de las cuentas por pagar, ¿no? Especialmente si hay un diferimiento. ¿A qué se refiere esto? A que si tenemos ya que cumplir obligaciones con nuestras cuentas por pagar, tratamos de... Si eran por decirles 15 días, entonces tratamos de negociar para que sea un poquito más de los 15 días, ya sea 16, 17 días, ¿no? Un día o 2 días más representa financiamiento para la empresa, ¿no? Y normalmente cualquier persona, ya sea natural o jurídica, va a buscar siempre cobrar lo más rápido posible y pagar lo más tarde posible. Ese es el comportamiento normal que se tiene a la hora de trabajar con las cuentas por cobrar y por supuesto con las cuentas por pagar. Bien, entonces elementos más que se pueden complementar a esto, se debe evitar faltantes de inventario, es decir, que la empresa siempre debe tener mercadería para poder ofrecer a su mercado. No estoy diciendo que la mercadería debe llenarse más bien en los ambientes de la empresa, o sea, de manera excesiva, ¿no? Sino simplemente tener así sean poco stock, pocas unidades, pero siempre que exista un producto, ¿no? En la empresa, ¿no? Si tenemos en el catálogo de nuestros productos un producto, que ese producto existe en la empresa, ¿no? No tenemos que más bien no tener un producto, ¿no? Eso de alguna manera espanta a los clientes, ¿no? Porque claro, si vas a buscar algún negocio, un producto y resulta que no hay, la siguiente vez que necesites la vas a pensar 2 o 3 veces para volver a la empresa, ¿no? Porque de repente puedes pensar de que no hay, a lo mejor vas a buscar otro negocio que así te pueda proveer de ese producto que requieres, ¿no? Entonces hay que evitar faltantes de estos inventarios en la empresa. Después, algo clave también, mantener buenas relaciones con los buenos clientes a crédito, ¿no? Especialmente aquellos clientes se consideran buenos clientes, personas que consumen, ¿no? Nuestro producto, pero con acción de repetición, es decir, cada vez nos van comprando
Y por supuesto, si les damos crédito a estos clientes y estos clientes son buenos porque nos pagan a tiempo como se ha negociado, entonces hay que tratar de mantener siempre a esos clientes y esto se lo hace con buenas relaciones. Bien, y además de eso también se debe evitar perjudicar la reputación del crédito que tiene la empresa, ¿no? Eso especialmente en la recuperación de los créditos. Bien. Bueno, para mencionar también el ciclo del efectivo, siempre la meta de la empresa es reducir su ciclo de conversión de efectivo tanto como sea posible sin perjudicar las operaciones, ¿no? Para eso, insisto, si queremos que el ciclo del efectivo sea lo más corto posible, debemos vender mercadería lo más rápido posible, habíamos indicado, o sea que exista una alta rotación de los productos, por supuesto, con las condiciones como acostumbra la empresa, ¿no? Si maneja productos con calidad, si maneja con productos con de repente cuidados, ¿no? En la manipulación de los productos, en la distribución de los productos, entonces mantener todo eso, ¿no? No por hacer rápido las cosas vamos a perjudicar a la empresa, ¿no? Eso no debe ser de esa manera, ¿no? Y bueno, además, ¿no? Si recuperamos también cuentas por cobrar, no hay que, insisto, presionar demasiado a los clientes. Eso de alguna manera también puede provocar espantar a los clientes, ¿no? Entonces, hay que tratar de incentivar a esos clientes en la recuperación principalmente de las cuentas por cobrar. Bien, si eso hacemos, por supuesto, eso va a permitir mejorar las utilidades, porque mientras más prolongado sea el ciclo del efectivo, mayor será la necesidad de financiamiento externo. Claro, si es que no tenemos efectivo que otra vez lo vayamos a invertir en más mercadería para la empresa, sin embargo, no puede darse el lujo de parar. Entonces, si no hay efectivo para comprar más mercadería y seguir operando, la empresa tiene que obtener más efectivo de algún otro lugar. No puede darse el lujo de parar, insisto, ¿no? Eso especialmente porque hay costos fijos. Los costos fijos que a pesar de que no estemos operando con mercadería, de que no estemos comprando, no estemos vendiendo, los costos fijos van a seguir presentes, ¿no? Entonces hay que aprovechar lo más posible, ¿no? Y si es que no hay efectivo, se busca efectivo, bueno, desde otro lado, ¿no? Financiamiento externo. Se puede pedir plata a los socios de la empresa o tal vez lo que usualmente sucede es buscar financiamiento bancario, ¿no? Y eso no es recomendable, ya que si hablamos de financiamiento bancario, hablamos de asumir un costo financiero, es decir, cumplimiento de intereses, ¿no? Entonces, a menos, bueno, que no exista otra opción, seguramente vamos a trabajar con endeudamiento, ¿no? Financiamiento, pero si no es necesario, seguramente vamos a trabajar de la mejor manera posible solo con el capital de trabajo. Bien. Bueno, si nos referimos entonces al activo corriente y también al pasivo a corto plazo, entonces aquí vamos a referirnos a las políticas financieras que se tienen con tanto ese activo y pasivo de corto plazo. Aquí vamos a referirnos a dos tipos de políticas. En primera instancia, si hablamos de las políticas de inversión, ahí nos vamos a referir necesariamente al activo corriente. Ahí hablamos del activo corriente. Y si nos referimos a las políticas de financiamiento, ahí nos vamos a referir al pasivo que es considerado a corto plazo. Bien, entonces ambos elementos se van a vincular justamente uno con el activo corriente y el otro con el pasivo a corto plazo. Bien, hay políticas entonces de inversión y hay políticas de financiamiento. Si hablamos de las políticas de inversión, estas políticas de inversión pueden ser de tres tipos. El primero de ellos, una política relajada o conservadora, que tiene como principal característica a mayor capital de trabajo, menor riesgo de ser insolvente. La solvencia está vinculada con la capacidad de pago que existe, ¿no? Que tiene la empresa. Bien. La segunda de las políticas es restringida o agresiva, a menor capital de trabajo, mayor riesgo de ser insolvente. Y una tercera que es una política moderada o intermedia cuando se tiene un riesgo equilibrado. Bien.
Bueno, aquí vamos a analizar principalmente las dos que son extremas, ¿no? La primera de ellas cuando es relajada o conservadora y la segunda la restringida o agresiva, ¿bien? En términos gráficos, la característica que tiene la política de inversión relajada o conservadora es cuando existe, aquí por ejemplo podemos observar una fracción, así de esta manera, como activo corriente, pero que la característica es que este activo corriente es superior, es mayor al pasivo a corto plazo. Si el activo corriente es mayor al pasivo a corto plazo, entonces la empresa tiene una política de inversión que es relajada o conservadora, que significa que asume menores riesgos a la hora de hablar de su solvencia. La solvencia está medido en términos de que aquello que tengo como activo corriente lo puedo utilizar para pagar mis pasivos de corto plazo. Y lógicamente, si el activo corriente es mayor al pasivo a corto plazo, tenemos recursos por demás suficiente para poder cumplir con este pasivo a corto plazo, ¿no? ¿Qué implica entonces hablar de este activo corriente mayor al pasivo a corto plazo? Que mientras más grande sea el activo corriente en comparación con el pasivo a corto plazo, la empresa es mucho más relajada y mucho más conservadora en lo que respecta a esa política de inversión. Bien, otras características que podemos mencionar cuando hablamos justamente de esta política de inversión relajada o conservadora. Bueno, tenemos un mantenimiento de los saldos que son fuertes de efectivo. La concesión de términos de crédito son liberales, es decir, que la empresa otorga crédito fácilmente. Eso da como resultado un alto nivel de las cuentas por cobrar, ¿sí? Y además de eso, existe fuertes inversiones en inventarios, ¿no? La empresa invierte fuerte en inventarios, se hace de mucha mercadería, bueno, otorga créditos fácilmente y tiene demasiado efectivo, ¿no? Entonces, la combinación de los tres elementos va a provocar que el activo corriente también crezca, ¿no? Que sea mucho mayor. Bien, el otro extremo, cuando nos referimos a una política de inversión que es restringida o agresiva. Bien, si hablamos de ese tipo de políticas de inversión, entonces ahí consideramos gráficamente a un activo corriente que es mucho más pequeño en comparación con el pasivo a corto plazo, ¿no? Y es más, si calculamos el capital neto de trabajo, aquí tenemos un capital de trabajo que incluso es negativo, ¿no? Porque recordemos que es activo corriente menos pasivo a corto plazo. Y si tenemos un pasivo a corto plazo más grande que el activo corriente, eso es básicamente insolvencia técnica para la empresa. Es decir, que todo lo que tiene como activo corriente no le alcanza para poder cumplir con sus obligaciones de corto plazo, ¿no? Por supuesto que eso es restringido, es agresivo, porque de alguna manera la empresa está tomando riesgos. Sin embargo, esto funciona en determinadas situaciones cuando especialmente la empresa está bien posicionado en el mercado y se puede dar de alguna manera esta libertad para tener este tipo de políticas de inversión. Bien, ¿cuáles son las características que se tienen justamente en este tipo de políticas de inversión que es restringida o agresiva? En primera instancia, cuando se mantiene saldos bajos de efectivo. Mantener saldos bajos de efectivo, por si acaso, no es algo malo, ¿sí? Es algo bueno en muchas situaciones, ¿no? Pero que implica riesgos, ¿no? Eso siempre es lo importante, ¿no? Hay personas, bueno, naturales y por supuesto personas jurídicas, personas en general, que tienen bajos niveles de efectivo, ¿no? Pero sin embargo tienen bastantes bienes, ¿no? Tienen, por ejemplo, si hablamos de personas naturales, ¿no? No solamente tienen un lote, por decirles, una casa, tienen dos casas, tienen tres casas,
tienen bastantes bienes de los cuales se han hecho, pero tienen niveles de efectivo muy escasos, muy cortos, ¿no? ¿Por qué eso ocurre? Porque el dinero que normalmente lo acumulan este tipo de personas, insisto, naturales y jurídicas, ese dinero que lo acumulan lo invierten, ¿no? De tal manera que normalmente no tienen demasiado efectivo, porque lo que van generando, lo que van ganando, lo invierten en otro tipo de bienes, ¿no? Entonces está invertido en otras cosas, ¿no? Entonces no necesariamente es algo malo tener bajos niveles de efectivo. Puede ser algo bueno también, pero depende mucho, ¿bien? Otra característica de este tipo de políticas de inversión es que restringen demasiado a la hora de otorgar créditos. Es decir, los créditos no los dan a cualquier persona, ¿no? Eligen muy bien a qué tipo de clientes dar crédito y a cuáles no darles crédito. Generalmente trabajan con los buenos clientes y los malos clientes, bueno, los separan, ¿no? Se deshacen de ellos normalmente, ¿bien? Y bueno, aquí las inversiones que realizan en términos de inventarios son pequeños, trabajan con stocks mínimos, ¿bien? Y es más, generalmente ahí existe la tendencia a trabajar con una corriente como es los inventarios justo a tiempo, ¿no? Es decir, inventarios que tienen un alto nivel de rotación, ¿no? Que ni bien llegan a la empresa, están muy poco tiempo en la empresa y rápidamente ya pasan a estar en el mercado, seguramente en manos de sus clientes, ¿no? Entonces, es lo ideal, ¿no? Lo ideal. Bien, por supuesto que trabajar de esta manera implica riesgos, ya que es trabajar todo como relojito, ¿no? No tiene que fallar nada si se adopta por este tipo de políticas que es restringida o agresiva, ¿bien? Y bueno, les decía, las políticas de financiamiento están muy vinculadas con los pasivos a corto plazo. Estas políticas de financiamiento también vinculadas con las políticas de inversión, ¿no? El activo corriente vinculado con el pasivo a corto plazo. Entonces, aquí también en financiamiento tenemos políticas, tres tipos de políticas. La primera de ellas, que es la política de autoliquidación, que está vinculado con la política de inversión que es intermedia o moderada. Y bueno, después tenemos esta política que es conservadora, política de financiamiento, que está también vinculado con la política de inversión conservadora, la cual teníamos, insisto, como característica que utiliza más financiamiento a largo plazo y esto, bueno, lógicamente genera menores rendimientos, aunque se asume menores riesgos, ¿bien? Y la política de financiamiento que es agresiva utiliza más financiamiento a corto plazo, implica eso que se obtiene mayor rendimiento y por ende existe, bueno, un mayor riesgo, ¿no? Entonces está vinculado también con las políticas de inversión, ¿bien? Bueno, una vez entonces que tenemos esos tres tipos de políticas de inversión y también de financiamiento, aquí debemos recordar que, bueno, aquella persona que toma decisiones, la gerencia, en este caso el que está vinculado con las finanzas, el gerente financiero, entre una de sus principales funciones está justamente la administración del capital de trabajo. Bien, ¿qué implica eso? Bueno, si hablamos del efectivo, las políticas de crédito, las cobranzas, niveles de inventarios, así como de los pasivos de corto plazo, la idea es optimizar justamente todos estos recursos que se tienen de la mejor manera posible, ¿no? Entonces siempre va a estar preocupado el gerente financiero de este capital de trabajo. Bien. Bueno, entonces es lo que, bueno, aquí podemos mencionar por lo menos de manera, por supuesto, teórica, la administración del capital de trabajo. Bien, sin embargo, además de esto, en la plataforma Moodle he publicado un pequeño documento, bueno, que está muy relacionado también con la presentación que la acabo de realizar. Este documento, sin embargo, está en formato PDF, ¿no? Aquí como documento de lectura lo he agregado en el tema número 4. Bien, si abro este documento, bueno, ahí está, ¿no? En PDF, en texto, justamente lo que acabo de mencionar. Sin embargo, en la parte final de este pequeño documento, aquí justamente tenemos, bueno, dos ejemplitos
que justamente nos hablan de la gestión de este fondo de maniobra, ¿no? El capital de trabajo neto principalmente, ¿no? Y los efectos, por supuesto, que tiene en la empresa, ¿no? En un primer escenario tenemos el ejemplo número 1, cuando tenemos un fracaso de la empresa, y en un segundo escenario tenemos el éxito al cual puede llegar la empresa. Bien, primero voy a justamente hablar de este primer escenario en el cual tenemos el fracaso. Bien, el fracaso de la empresa normalmente se lo puede apreciar cuando la empresa tiene problemas en su liquidez. Es decir, la empresa no tiene efectivo. Pero para que la empresa llegue a esa situación, la empresa tuvo que tener necesariamente diferentes causas que han provocado esos problemas en su liquidez. Las causas pueden ser de diferente índole, ¿no? Pero aquí estos diferentes causas están vinculados unos con otros, que al final nos da esos problemas de liquidez. Bien. Por ejemplo, si hablamos desde la parte de la administración del dinero que tiene la empresa, esto, por supuesto, cuando nos referimos en primera instancia a una política financiera que es arriesgada para la empresa, ¿bien? O sea, toma riesgos. ¿En qué sentido, no? En el sentido de que la financiación a corto plazo de las inversiones se da por el largo plazo, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, algo negativo para la empresa. Que existe un exceso de las deudas, ¿no? Eso es trabajar de manera arriesgada, ¿no? Endeudarse demasiado, ¿bien? Después, otra causa también, si la empresa obtiene utilidades, la empresa lo que hace con las utilidades es descapitalizarlas. ¿Qué significa eso? Que la empresa hace un pago de dividendos. Las utilidades que obtiene la empresa les paga a sus socios, cuando de repente lo ideal es no pagar a los socios, ¿no? Y si se va a pagar, que sean en porciones mínimas, sino más bien lo que debería hacer la empresa es reinvertir seguramente esas utilidades en inversiones para la empresa, ¿no? Pero por supuesto que aquí en términos negativos hay pago de dividendos. Junto con el exceso de deudas que tiene la empresa, existe una descapitalización y exceso de las deudas. Estos dos elementos, junto con la financiación a corto plazo de inversiones a largo plazo, provoca que exista una insuficiente capacidad de devolución de las deudas. Claro, no se va a poder cumplir con las deudas y por ende no se, existe incumplimiento, de repente mora inclusive, ¿no? Y eso en términos generales se denomina problemas de inversión y financiación. Bien, eso como una de las primeras causas, ¿no? Como segunda causa, aquello que está vinculado con el manejo de los inventarios, la mercadería, los stocks. Existe baja rotación de stocks, la mercadería no se vende, ¿bien? Eso provoca problemas en la gestión de los activos. Estos problemas en la gestión de los activos provoca insuficiente capacidad de devolución de las deudas y eso, como hemos visto, nos da los problemas de inversión y financiación, ¿bien? Pero eso no solamente vinculado con la baja rotación de stocks, sino también con el manejo que tenemos con nuestros clientes. Hay problemas con los clientes. ¿En qué términos? En términos de la recuperación de las deudas. Hemos vendido a crédito, pero tenemos problemas al recuperar eso. Eso nos genera igual los problemas en la gestión de los activos. Después, si tenemos un mercado en el cual existe recesión del sector económico al cual pertenecemos, esta recesión provoca infrautilización de la capacidad productiva. Es decir, ¿no? Especialmente tal vez hoy en día en algunos negocios, o muchos negocios, me animaría a decir, si antes, por ejemplo, era suficiente, no sé, para abarcar el mercado, no sé, 5 vehículos, ¿no? Para abarcar el mercado, y ahora con este tema de la pandemia,
con también cuarentenas, esos 5 vehículos ya no es necesario, sino solamente con 2 vehículos cubren tranquilamente el mercado, ¿no? Entonces hay inversión que se ha realizado en 3 vehículos que está, bueno, que es improductivo, ¿no? Y eso provoca que exista una inmovilización de esos recursos, ¿no? Es decir, que esos 3 vehículos van a estar guardados en la empresa, ¿no? Y si los vehículos han sido adquiridos con préstamo y además los vehículos también por el solo hecho de estar parados ahí en la empresa se deterioran, entonces eso le da problemas en la gestión de activos a la empresa. Bien. Bueno, además de eso, ¿no? Si tenemos ahí un mercado sumamente competitivo, este mercado competitivo nos muestra de que existen competidores que son más potentes que nuestra empresa, que si para estos competidores potentes nosotros no tenemos una innovación en los productos que ofrecemos, en la forma como hacemos las cosas, más bien existe una falta de innovación. Eso va a provocar que exista deficiencias en la productividad, en las compras, en la producción, en la calidad, en la administración, es decir, en la forma general de hacer las cosas. Eso provoca que exista también una inmovilización de nuestros activos que se vuelven improductivos y eso también genera que existan gastos fijos excesivos, ¿no? Eso también es algo peligroso, ¿no? Y además de eso, ¿no? Ante los competidores que son más potentes, si tenemos un plan de marketing que no es fuerte, que es débil más bien, eso junto con la falta de innovación va a provocar que exista una ausencia de las ventajas competitivas, ¿no? Recordemos siempre, lo ideal es tener productos que tengan alguna ventaja competitiva, es decir, que lo haga así sea en un elemento diferente al producto que ofrece otra empresa, ¿no? La competencia. Entonces, si tenemos algo que lo hace diferente, por supuesto, vamos a tener ahí una ventaja competitiva. Pero si no hay ventajas competitivas, eso va a provocar a la larga que tengamos ventas que sean bajas. Por supuesto, aquí también, ¿no? Vamos a provocar que exista gastos variables que sean excesivos. Eso sí, tenemos problemas en la innovación. Eso al final de cuentas se traduce en gastos excesivos y los gastos excesivos con las ventas bajas nos da bajos rendimientos para la empresa y eso al final junto también con los problemas en la gestión de activos, provoca que exista un apalancamiento negativo. Es decir, la empresa, los recursos provenientes de terceros no los sabe manejar eficientemente y eso provoca que exista una rentabilidad negativa para la empresa. Es decir, la empresa en sus actividades comienza a perder, en un estado de resultados muestra pérdidas, ¿no? Y eso a nivel de liquidez directamente se traduce en problemas de la liquidez, ¿no? Cada vez hay menos efectivo, hasta un efectivo nulo inclusive puede llegar a ser, ¿no? Y eso es algo negativo para la empresa. Por supuesto que si esto se sostiene en el mediano y largo plazo, esto directamente le va a llevar a una empresa a la quiebra. Bien, bueno, esto en el escenario, ¿no? De un fracaso para la empresa. Pero eso no necesariamente siempre se puede dar de esa manera, ¿no? A ver, esto lo voy a ajustar para que se pueda ver todito el cuadrito, ¿no? A ver, me parece que ahí se aprecia todo a cabalidad. Bien. Bueno, en un caso positivo, ¿no? En un caso de éxito, ¿no? Este ejemplito está marcado desde un pilar fundamental como son recursos humanos. Los recursos humanos son claves para la empresa. En este sentido, la empresa, el enfoque que le da justamente, ¿no? al manejo de toda la empresa está vinculado directamente con la formación de los recursos humanos. Bien, a los recursos humanos se los incentiva, no necesariamente siempre con efectivo, ¿no? Es decir, con una retribución económica, sino existen otras maneras más de poder realizar estos incentivos. Bien, y bueno, estos incentivos y la formación continua que se hace en el personal que tiene la empresa
va a provocar que el personal de la empresa se coloque la camiseta de la empresa. Bien, si el personal de la empresa está identificado con la empresa, entonces este personal va a trabajar en la empresa como si fuera la empresa de ella, ¿no es cierto? Entonces, y esto de alguna manera también es cierto, ¿no? El personal debería entender siempre que la empresa en la cual trabaja es su empresa, porque esta empresa le da el pan de cada día, o sea, le da los ingresos que tiene, ¿no? Y visto desde ese punto de vista, el personal de la empresa va a utilizar los bienes que tiene en la empresa de la mejor manera posible. Eso va a provocar que exista una eficiencia en los costos, por supuesto disminuyéndolos y por supuesto administrando, ¿no?, de la mejor manera también sus activos, ¿no? Y eso provoca a la larga, eso en la parte financiera, que exista beneficios para la empresa. Bien. Ahora, si también el personal de la empresa está involucrado con la empresa, ¿no? Se ha puesto la camiseta de la empresa, entonces va a existir una calidad total en todos los sentidos, pero principalmente eso va a provocar que tengamos clientes satisfechos. Y si tenemos clientes satisfechos, eso provoca que las ventas se incrementen de la empresa y por ende exista los beneficios positivos, por supuesto, para la empresa. Igual, personal identificado con la empresa es personal que va a buscar innovar en las diferentes actividades que hace la empresa. Si está vinculado al área de comercialización, busca que exista diversificación de productos, ¿no? La diversificación es algo positivo para la empresa. Bien, esto provoca que se incremente las ventas justamente por estos productos nuevos, se incremente las ventas de manera general y por supuesto se llegue a beneficios positivos. Bien, el personal de la empresa trabaja siempre con la orientación al cliente. Esto provoca salir de las fronteras que tiene actualmente la empresa, ¿no? Si opera solamente en un pequeño segmento de Cochabamba, entonces va a buscar llegar a todo Cochabamba. Puede buscar también ocupar la región occidental o oriental, participa en esos mercados, o también puede participar a nivel nacional, ¿no? Y es más, incluso lo más ambicioso, lo que seguramente muchos buscan, ¿no? Salir fuera de las fronteras del país, es decir, exportar los productos. Y eso es algo positivo, ya que igual provoca que las ventas incrementen, que por supuesto los beneficios incrementen. Ese incremento de los beneficios provoca que los rendimientos sean positivos para la empresa, que exista una reinversión de los beneficios, por supuesto, ¿no? Aquí va a existir la capitalización de los resultados, ¿no? Por supuesto, más actividades que realice la empresa y no lo contrario, ¿no?, que veíamos en un caso anterior, como es la descapitalización, ¿no? Más bien hay que buscar la reinversión. Bien, por supuesto, los buenos rendimientos van a provocar apalancamiento que son positivos, eso provoca que exista rentabilidad positiva para la empresa, eso he medido normalmente en términos de utilidad en el estado de resultados. Por supuesto, la reinversión de los beneficios le da solvencia a la empresa, existe una capacidad de crecimiento y lo que se busca generalmente es llegar a una elevada creación de valor. Eso, por supuesto, visto desde todo punto de vista, tanto de los clientes, de los proveedores, del mercado en general, de cualquiera, ¿no? Una empresa que por su simple nombre tiene una creación de valor que es muy, pero muy imponente respecto al resto, ¿no? En algunos tipos de sectores económicos eso está bien, pero bien identificado, bien marcado, ¿no? Pero eso, insisto, es percepción desde el cliente, ¿no? Por ejemplo, hay clientes para los cuales, incluso el público en general, ¿no?, su mercado, que tienen buena presencia, ¿no?, en el campo de las telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, para algunos, la mejor empresa puede ser, no sé, Entel o puede ser Tigo, ¿no? Eso es la creación de valor que esa empresa ha trabajado justamente en sus clientes, ¿no? Es la percepción que tiene, pero justamente enfocado por todos estos aspectos que aquí estamos mencionando, ¿no? Si hablamos en el tema de farmacia, ¿no? Aquí las farmacias, por ejemplo, tal vez para alguna puede ser muy, muy importante, ahí bien marcado esta farmacia Farmacor, ¿no? Eso si hablamos en cadena de farmacias.
O si de repente hay algunos clientes que lo ven mejor a la farmacia San Elías, especialmente desde los bajos costos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ahí percepción, ¿no? De esta creación de valor que está marcado, insisto, en determinadas áreas mejor que en otras, ¿no? Empresa, por ejemplo, que bueno, puede proveer, ¿no? Material de construcción, por ejemplo. Ahí podemos hablar de esta importadora Campero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí bien, pero bien marcado en el mercado, ¿no? Y en todo tipo de sentido, ¿no? En todo tipo de productos podemos hablar siempre de empresas que están mucho más posicionadas en el mercado en comparación de otras, ¿no? Y si están muy posicionadas en el mercado, generalmente es porque tienen una elevada creación de valor y eso se consigue con todos estos elementos. Por supuesto que llegar a esta situación en la realidad es algo muy complicado. Esto que estoy mencionando aquí es en papel, ¿no? Llevar a la realidad esto es bastante, pero bastante complicado. ¿Quiénes hacen esto? Aquellos justamente que están involucrados en la gerencia, ¿no? Aquellos que justamente toman decisiones. Generalmente en la estructura organizacional de una empresa, es decir, en el organigrama, los que están arriba son los que toman decisiones, es la gerencia, y los que están abajo son los que seguramente operativizan lo que arriba se define, ¿no? Por eso, incluso también podemos identificar en nuestra sociedad, ¿no? Hay personas, compañeros suyos seguramente de ustedes, que, bueno, tienen características de tomar decisiones. Son aquellas personas que nacen para mandar. Hay personas con esas características. Y hay personas también que han nacido para obedecer, ¿no? Por muy feo que suene, ¿no? Y en ese sentido, en la empresa hay personas que ya rápidamente en la empresa les gusta escalar, ¿no? Quieren ir más arriba, eso porque justamente tienen habilidades para tomar decisiones, no más para hacer seguramente, sino más para tomar decisiones. Pero hay personas que una vez que llegan a un puesto se sienten cómodos en ese puesto y es más, son personas que ya están tan acostumbrados a obedecer que simplemente llegan cada día a la empresa esperando ingresar 8 de la mañana, bueno, en situaciones normales salen a mediodía para ir a almorzar, vuelven al medio, mejor dicho, a las 2 de la tarde y salen otra vez a las 6 de la tarde. Eso de lunes a viernes, el día sábado ingresan 8 de la mañana, salen 1 de la tarde y bueno, el día domingo descansan, el día lunes otra vez vuelven a la misma rutina. Y están esas personas cómodamente ahí, ¿no? Ubicadas todos los días, todas las semanas, todos los meses del año y todos los años tranquilamente pueden estar así. Es porque se sienten cómodos, ¿no? En esa situación, no aspiran a más, ¿no? Pero hay personas, ahí sí, normalmente son personas contadas, son escasas las personas que tienen esa necesidad de emprendimiento, que quieren más, ¿no? Que no se sienten bien encerrados entre cuatro paredes, sino quieren buscar, quieren conquistar el mundo, ¿no? Entonces esas son personas que están siempre identificados con el emprendimiento. Hay personas, sin embargo, que a pesar de ser emprendedores, no tienen las suficientes herramientas para, llegar más bien a plasmar sus ideas a la realidad, ¿no? Eso principalmente porque no tienen acceso al capital, ¿no? Que es otro elemento importante, ¿no? Sin dinero tampoco se puede hacer las cosas. Entonces, por muy buenas intenciones que tengan, si no hay apoyo financiero, también queda en nada la situación y ni modo, ¿no? Hay muchas veces que hay personas que quieren volar, les cortan las alas porque simplemente no pueden estar, no tienen acceso a ese capital, ¿no? A esa capacidad para poder invertir. Bien, bueno, se pueden realizar más comentarios al respecto, pero aquí tenemos justamente estos elementos que pueden marcar el éxito para una empresa. Eso, por supuesto, enfocado, ¿no? Desde esto que está marcado como lineamientos, que en la realidad, insisto, implica seguramente realizar algunos ajustes en menos o en más, de acuerdo a la empresa principalmente. Bien, bueno, entonces con eso estoy terminando justamente este tema número 4 de la administración del capital de trabajo. Como les decía, es un tema teórico y bueno, no sé si tienen alguna consulta al respecto, tal vez de lo que he explicado o tal vez inclusive
bueno, las prácticas, ¿no? Prácticas que tienen que seguramente las están desarrollando, las están elaborando del flujo de efectivo por el método directo de la práctica 3, 5, 6 y 7. Bien, ¿hay alguna consulta que tengan, jóvenes? Con eso estoy terminando el tema y podemos entrar, si quieren, a las prácticas, a las dudas y consultas. ¿Alguna consulta que tengan, jóvenes, tal vez? Buenos días, licenciado. Yo tenía, Sí, hola. buenos días. Tenía una consulta sobre la anterior práctica, sobre los servicios ¿Cuál? básicos. Ya, perfecto. ¿Por qué varía de año a año, licenciado? Porque la práctica 4 es 96%, en el 5 está 97, 6, 89, y en el 7, 92. ¿Por qué? ¿Por qué la variación? Bueno, la variación puede ser por diferentes causas, ¿no? No necesariamente siempre se va a comportar de una manera nuestros datos. Y si es que hablamos justamente de, bueno, como ejemplito, cuando hablaba de los servicios básicos, agarraba justamente esta tasa de alumbrado, bueno, esta facturita de Elfeg, y ahí tenía la tasa de alumbrado público, ¿no? A ver, lo voy a marcar, por favor. Y tenía estos otros elementos más, ¿no? Como es la tasa de aseo y además de eso el suministro de energía eléctrica, ¿no? Pero cuando nos referimos a que hay un valor que está sujeto a crédito fiscal y hay otro valor que no está sujeto a crédito fiscal, es justamente porque varía esta tasa de aseo y la tasa de alumbrado público, estos dos valorcitos, ¿no? Esto es por si acaso un solo ejemplito. Y el experimento al cual les puedo invitar justamente para que realicen es agarrar las diferentes facturas que seguramente tienen de Elfeg en su casa, ¿no? Y comparen una factura con otra factura y vean si la tasa de aseo y la tasa de alumbrado público es la misma en todos los meses. Y van a observar con seguridad que no es igualito, hay variaciones, ¿bien? Entonces, a eso justamente se debe que podemos tener un porcentaje que está sujeto a crédito fiscal y hay otro porcentaje que está no sujeto a crédito fiscal, pero que varía, ¿no? Entre una gestión y otra gestión. Esa es la causa, ¿no? Y esto les decía, no solamente ocurre con la factura que Elfeg nos hace llegar, sino también ocurre en la telefonía básica, ¿no? Eso si tenemos una acción telefónica de Comteco, por ejemplo, las personas que tienen facturitas de Comteco por pagar, ¿no? Una línea fija, entonces ahí también van a observar de que no el 100% siempre de lo que están pagando está sujeto a crédito fiscal. Hay también ahí pequeños valores que no están sujetos a crédito fiscal. Entonces, ahí hay elementos diferentes, ¿no? Que hacen justamente que ese porcentaje cambie, que no sea siempre el mismo, ¿no? Eso generalmente se debe James. Bien, no sé si existe otra pregunta más, tal vez al... Yo tengo varias licencias, pero son de contabilidad 2. Está contabilidad 2. Sí. ¿Eso en qué sentido, pero James? No, sí, te quería preguntar siempre, pero me da vergüenza. Por ejemplo, el material de limpieza y de escritorio, ¿cómo calculan su consumo? Porque estaba viendo en la práctica 6 y entonces no ve que en el flujo material de escritorio consumido, material de escritorio, sale inicial, sale final, ¿cómo miden su consumo y eso? O sea, ¿cómo hacen eso en la empresa? ¿Sí? Eso? Bueno, ese tipo de elementos, cuando hablamos de material de limpieza consumido, material de escritorio y cualquier inventario que haya sido adquirido para la empresa, pero para consumo, no para poder comercializarse, eso es información que directamente Almacenes le proporciona a contabilidad, ¿sí? Almacenes dice cuánto de material de escritorio
le tiene, ¿no? Y almacenes normalmente hace un inventario. Insisto, no solamente del material que ha sido adquirido para consumo, también puede haber sido del material o inventarios para fines de comercialización, es decir, la mercadería, ¿no? Todo eso implica manejar almacenes. Almacenes le proporciona esa información a contabilidad. Contabilidad simplemente agarra reportes, ¿no? Que se haya solicitado a almacenes y almacenes proporciona esa información a contabilidad, contabilidad lo procesa para seguramente elaborar estados financieros. Por eso justamente ahí directamente tenemos en los estados financieros el material de limpieza, el material de escritorio consumido, ¿no? El valor. Pero esos son datos que, insisto, almacenes le otorga a la empresa, ¿no? Ahora, eso por supuesto, ¿no? En negocios donde se está un poco más, que son un poquito más grandes, ¿no? Donde está plenamente ahí eh, separado la parte de almacenes, otra parte es contabilidad, otra parte es comercialización, ¿no? Lógicamente que eso va a ocurrir mientras más grande sea la empresa, seguramente vamos a tener esas áreas, ¿no? Pero si la empresa es muy pequeñita, tal vez, ¿no? Tal vez contabilidad directamente también hace de almacenero, ¿no? Inclusive, cuando es muy pequeñito el negocio, a veces un par de personas nomás hacen de todo, ¿no? Entonces ahí también, bueno, hay que tener, ¿no? Maneras para poder controlar ese consumo del material de limpieza y el material de escritorio. Y eso generalmente es con documentación, ¿no? El material que ingresa a almacenes, para que pueda salir de almacenes, tiene que haber alguna nota de remisión o algún documento que justamente avale que se está consumiendo, ¿no? Y si sale de almacenes es porque alguna unidad le está pidiendo, ¿no? Ya sea del área de comercialización o el área de administración, y con eso justamente se pueda medir el consumo que se está haciendo de esos materiales, ¿no? Por supuesto que tiene que ser un consumo también medido y racional, ¿no? No vaya a ser que esté llevándoselo a algún personal de la empresa material de escritorio a su casa, ¿no? Tiene que ser material que esté siendo consumido en la empresa, ¿no? Y por supuesto, para eso está el control justamente que se hace de estos materiales en la empresa, ¿no? Entonces, eso es información normalmente, James, que almacenes, insisto, le proporciona contabilidad, ¿no? No hay que mezclar las dos cosas por si acaso. Gracias, Luis. Otra pregunta más. Sí, sí, dale, Para dale. para los seguros, ¿de dónde sacamos la fórmula? ¿O de dónde puedo obtener la fórmula? ¿Cómo puede ser la fórmula? Sí. Los seguros tienen el mismo comportamiento que los alquileres, igualito. Si en vez de alquileres pagados por anticipado los reemplazas por seguros pagados por anticipado, la fórmula es la misma, igualito, igualito. Ya. Ya, gracias. Dos preguntas más, por favor. Claro. Las ventas facturadas de la práctica 6, ¿será que puede decir el saldo? Es que medio raro, no sé, me sale 1.500.000. Está bien, sí. Las ventas facturadas, ¿en qué práctica dices? Práctica 6. En la práctica 6, ventas facturadas. A ver, voy a recuperar lo que tenemos como prácticas. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Práctica 6, ahí está el planteamiento de la práctica. Lo voy a abrir. Ventas facturadas. 1.000.000, ¿cuánto dices, James? 500. 1.500.000. Sí, me parece que es algo razonable, James, ventas facturadas, ¿no? Porque aquí en el ejercicio las ventas es de 870.435. Entonces, a esas ventas hay que devolverles su factura, ¿no? Por regla de 3, simple. Sí, tiene que ser más de 870.435, ¿no? Que debe ser por 1.000.000 y algo, ¿no? Calculando. Me parece razonable tu resultado. Ya, gracias, Luis. Una última pregunta más, Luis. ¿Ya? Tiene una curiosidad. Por ejemplo, los contadores, ¿no? Para hacer
el cierre de gestión, todo eso, para las depreciaciones en los activos fijos. Cuando se deprecia, am, ¿lo hacen el 31 de diciembre siempre o cuándo siempre? ¿No ve que el banco lanza, no ve, las UFBs? Sí. ¿Ese día siempre lo hacen? ¿O? Ah, ya. No se hace ese día, 31 de diciembre. Normalmente por eso la administración tributaria a una empresa, si es una empresa comercial, por ejemplo, le da hasta 120 días posteriores al cierre del ejercicio para declarar y pagar el IUE. Pero para declarar principalmente el IUE, lo que tiene que hacer la empresa es primero elaborar estados financieros, ya que de los estados financieros de la utilidad o pérdida seguramente va a venir el IUE. Entonces, esa elaboración se lo hace hasta esos 120 días, ¿sí? Que estamos hablando de un mes, 2, 3, hasta 4 meses normalmente, ¿bien? Ahora, obviamente, ¿no? Si decimos, ¿no? Si al 31 de diciembre, ese día justo va a hacer los estados financieros, por si acaso que hacer los estados financieros no es labor de un solo día, ¿no? Implica bastante tiempo porque hay que ir ajustando varios elementos, aunque utilicemos un sistema contable. Entonces, tu duda debe ser, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Si el 31 de diciembre hace, ¿no? Los estados financieros, la UFB ya está ahí también, ¿no? Pero por si acaso, cuando se van publicando las UFBs, si van revisando información, estas UFBs aparecen incluso proyectadas, ¿sí? Aparecen proyectadas. ¿Que se puede hacer ese mismo día 31 de diciembre? Sí se puede hacer, pero normalmente en la realidad los contadores lo hacen después, y especialmente al viejo estilo, ¿no? De nuestra sociedad, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría lo hacen al límite, ¿no? Si el plazo es, por decirles, 30 de abril, ¿no? El plazo para hacer la declaración del IUE y pago, ¿no? Si corresponde, entonces están elaborando estados financieros esa última semana antes de la presentación. Y van a ver, ¿no? Lo que normalmente sucede es los contadores tienen ahí época alta, porque están elaborando estados financieros justamente en esa semana o las 2 últimas semanas antes del vencimiento, ¿no? Y es labor ahí que ingresan 8 de la mañana, no, ni siquiera 8 de la mañana, algunos ya están la última semana, especialmente 6 de la mañana ingresando, salen a las 10, 11 o 12 de la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque es época alta, es de elaboración de estados financieros, ¿no? Y es ahí donde están haciendo porque justamente quieren cumplir con el IUE, porque de lo contrario hay sanciones fuertes que la administración tributaria tiene previsto, ¿no? Entonces, para no ser sancionados, justamente a último momento los están haciendo, ¿no? Pero se puede hacer días antes, ¿no? No solamente días, semanas, meses antes, ¿no? Después del 31 de diciembre. Entonces, respondiendo a tu pregunta, James, no es que el día 31 están haciendo estados financieros. ¿Que pueden comenzar? Sí, pero normalmente se lo hace después, ¿no? Enero, febrero, marzo o hasta abril, pero la cosa es hasta esos 120 días. Ya, gracias. Una última más. Por ejemplo, si digamos se compra un vehículo en enero, digamos, la depreciación se hace mensual, ¿no? Porque siempre se hace mensual o se puede hacer al último, más o menos. La depreciación de un activo fijo se lo hace desde el momento que se ha adquirido, bueno, hasta el cierre de gestión, ¿no? Si se ha adquirido en un mes cualquiera, ya sea el primer día o el último día de ese mes, se lo toma como mes completo. Entonces, si se lo ha comprado el 31 de enero, ni modo, por todito enero más hay que realizar la depreciación. Mes tras meses, ¿no? ¿Sí? La depreciación, no, si es para fines de presentación de estados financieros, los estados financieros se los presenta anualizados, ¿no? Por gestiones. Entonces, se hace un solo cálculo al final de la gestión, ¿no? Si hay que depreciar por 12 meses, entonces directamente uno se lo hace la depreciación por los 12 meses. Ahora, si la empresa hace estados financieros así ajustados con depreciaciones por mes,
También por mes se lo puede hacer, ¿no? Pero no es necesario, a menos, por supuesto, que sea para tomar decisiones, ¿no? Si gerencia financiera instruye a contabilidad a hacer estado financiero por mes, entonces por mes los puede hacer. Este tipo de situaciones ocurre con las entidades financieras. Los bancos, por ejemplo, por mes van preparando estados financieros. Entonces, ellos sí, bueno, están obligados, ¿no? Pero después los otros, si quieren lo hacen o si quieren no. Pero si es para cumplir con obligación tributaria, estas depreciaciones se calculan por año, ¿no? Por año tiene que calcularse. Ya. Ya, gracias, licenciado. Muchas gracias por las dudas. Ya, perfecto, perfecto, no hay problema. ¿Más dudas que tengan, tal vez? Licenciado, buenos días. Alejandra, buen día. Le dice, en la práctica 6 tenemos una cuenta que se llama otras cuentas por pagar. Eso lo sumamos aparte en el primer egreso del pago a proveedores, o lo sumamos junto con las cuentas por pagar. Bien, respondo a Alejandra a la duda que tienes. Alejandra, por lo que te oí, estás resfriada, me parece, ¿no? Sí, justo por eso le dije que el examen no sea en la madrugada, porque aquí en Oruro hace mucho frío. Ya, Alejandra, sí, ¿no? Bueno, te deseo pronta recuperación, ¿no? El resfrío en época de frío siempre nos cae mal, algunos más que otros, ¿no? Bien. Bueno, a ver, respondiendo entonces a la consulta que hace Alejandra, tenemos aquí, Alejandra, tu micrófono apagado, Alejandra. Está bien, perdón. Sí, sí, apágala, apágala, no es necesario que esté encendido, bien. Bueno, entonces, si hablamos de estas otras cuentas por pagar, en el planteamiento de la práctica número 6, tenemos una de las viñetas en la información adicional que dice que la cuenta otras cuentas por pagar representa el saldo a pagar por la adquisición de los nuevos vehículos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que esta cuenta, otras cuentas por pagar, está relacionado, está vinculado con esta compra de vehículos. Y eso ocurre cuando se compra un vehículo que es a crédito, ¿bien? Bueno, en este caso, si tenemos otras cuentas por pagar, es que seguramente esta compra del vehículo no ha sido a través de una entidad financiera, a lo mejor ha sido adquirido el crédito en una concesionaria de vehículos, ¿no? Directamente. Entonces, si es la situación, voy a volver, por favor, a los auxiliares que iba realizando, ¿no? En, bueno, ocasiones anteriores. Y aquí la forma como se va a mostrar entonces el análisis de este gasto. Bien, es de la manera siguiente. Primero voy a tener justamente el egreso identificado como vehículos. Después voy a tener su IVA crédito fiscal. Y después voy a tener la sumatoria de ambos valores, ¿no? Eso me parece que es algo a lo cual llegar o no se puede llegar, eso sin ningún inconveniente. Bien. Pero una vez que tenga ese valor, que aquí lo estoy poniendo como XXXX, a continuación voy a añadir justamente esta cuenta con la cual se vincula, es decir, las otras cuentas por pagar. De manera sencilla, saldo inicial, otras cuentas por pagar, y después el saldo final de estas otras cuentas por pagar. A esto lo voy a llamar como y esto que sea Z, Z, Z. Bien. A ver, para que se vea mejor, un poquito más al medio lo voy a poner y más grandecito. Y la combinación de estos tres elementos me va a dar el egreso por vehículos. Por supuesto, va a ser hasta ahí. Eso sí,
aquí en la estructura, para analizar este egreso por la compra del vehículo, el saldo inicial tiene que tener signo positivo, por si acaso, y el saldo final va a estar con signo negativo, ¿no? El valor que tengamos ahí como saldo final de estas cuentas por pagar. Bien, entonces ahí, bueno, suman y restan y ese les va a dar el egreso por vehículos. Bien, esa sería la manera entonces, Alejandra, de poder analizar estos vehículos en el flujo de efectivo por el método directo, ¿no? Saldo inicial, otras cuentas por pagar positivo y saldo final, otras cuentas por pagar negativo. Bien, no sé si hay alguna consulta, duda más al respecto, Alejandra, o tal vez otra persona, ¿no? Que tenga más dudas. Lice, una Sí. pregunta. ¿En dónde puedo encontrar un plan de cuentas así, biencito, o sea, completo, o sea, más o menos oficial, más o menos? Porque busco, ¿no? De libro en libro y varían. O sea, hay un plan de cuentas así oficial, o sea, con todo Sí. completito. A ver, el plan de cuentas es elaborado por un contador. El contador lo elabora de acuerdo a las necesidades que exista en la empresa. El plan de cuentas es un documento completamente flexible que para una persona, para un contador, no sea suficiente llamar a, digamos, deudas de los que los clientes tienen con la empresa, no sea suficiente llamarlo cuentas por cobrar. Por ejemplo, lo puede llamar clientes y no cuentas por cobrar. Entonces, en su plan de cuentas puede ser que no exista cuentas por cobrar y solamente clientes. El documento, este plan de cuentas, al ser flexible, entonces, entre un contador y otro contador difieren los criterios, a pesar de que hay lineamientos generales. Por ejemplo, tiene activo corriente, tiene pasivo corriente, tiene pasivo no corriente, tiene patrimonio, o algunos lo llaman capital, por ejemplo. Difiere, ¿sí? Eso es justamente por el criterio técnico que tiene cada uno de los contadores. Ahora, si tenemos por ahí un plan de cuentas que sea completito, que tenga absolutamente todo, me parece muy difícil de poder encontrar. Como te digo, el criterio de un contador difiere contra el criterio de otro contador. Así sea en pequeños aspectos, pero hay diferencia. Bien, entonces lo que uno puede hacer más bien es construir, ¿no?, un plan de cuentas que lo considere completo, ¿no? Pero como te digo, en libros normalmente vas a encontrar que hay diferencias, ¿no? Ahora, que puede haber en un libro uno que sea más completo que otro, sí, de repente, ¿no? Pero para eso te sugiero revisar mejor libros de contabilidad básica o contabilidad intermedia, ¿no? Ahí es donde generalmente se puede encontrar más planes de cuentas. Ya, gracias. ¿Más consultas? Bueno, me parece que no hay más consultas entonces. Sí, Elizabeth. Una consulta sobre la práctica 3. En la información adicional hay uno que dice que el 92% de los gastos de organización se encuentra sujeto a crédito fiscal. ¿Esa información se trabaja en el estado del flujo de efectivo? Sí, es para el flujo de efectivo esa información. O sea que de los gastos de organización, no todito está sujeto a crédito fiscal, ¿no? Sino hay un porcentaje que sí está sujeto a crédito fiscal y otro pequeño porcentaje que no está sujeto a crédito fiscal. Y si tenemos ese valor de que uno sí está sujeto y otro porcentaje no está sujeto, hay que analizar igualito que los servicios básicos, ¿no? Con esa formulita. Ay, ya, está bien. Gracias, Luis. Perfecto. ¿Más dudas? Bien, me parece que no existe entonces más dudas y bueno, de todas maneras tenemos clase también mañana, entonces mañana a lo mejor me hacen llegar más dudas para poder, ¿no?, trabajar las mismas en la clase. De todas maneras,
Mañana ya vamos a entrar al tema número 5, el método de análisis histórico. Hoy día, más o menos en la noche, seguramente voy a ir ya publicando material al respecto. Y bueno, ahí vamos a tener algo de teoría, pero ya vamos a tener práctica también ahí para poder hacer un análisis dinámico de, bueno, nuestras prácticas y los datos que hemos ido trabajando hasta el momento. Bien, bueno, jóvenes, entonces si no hay nada más pendiente, vamos a quedar aquí y continuamos la siguiente clase.